Continuamos con este su espacio enlace semanal en este domingo y qué bueno es poder recibir un gran amigo. Y yo sé que ahora vamos nosotros a tener varios temas que son de interés nacional y por supuesto acercándose a lo que es el 16 de agosto. Lo que significa entonces que con él vamos a hablar el primer año de la segunda gestión del presidente Luis Abinader y justamente nos acompaña el subdirector de prensa del presidente, el licenciado Lucildo Gómez. Saludos, ¿cómo está usted? Saludos, Nicolás. José. Aquí muy bien. Yo estoy muy bien, muy bien. La verdad que sí, que estoy muy bien. Atendiendo mis labores. Como le dije a un amigo que me invitó a un cumpleaños, digo, lo voy a poner en agenda y voy a tratar que los obstáculos laborales no me impidan ir. Déjame decirte Pero que tú no tienes que decirlo mucho, que estás muy bien, porque hasta físicamente se te nota, Lucildo. Tú te ves gracias, remozado. No, es de verdad. gracias, se ve como remozado, se ve. qué bien, qué bien. Esos son los años que hacen que uno distribuya mejor el tiempo. Lucildo, como decía Nicolás, 5 años ya de gestión, el primero de este último cuatrenio que llega al 28, y nos gustaría saber desde tu óptica cómo evalúas lo que ha venido ocurriendo y este año con relación a los otros 4 pasados, cómo tú ves que ha ido marchando la cosa. Bueno, tú me has hecho una pregunta para que tomemos el programa. Ustedes no pueden hablar más, pero bueno, vamos a hacerlo cortito, ¿verdad? Resumen. Mire, la República Dominicana recibió a un presidente que vino preparado para gobernarla con la intención de desarrollarla a su más amplio nivel. Tanto así que se ha planteado ya con mucha claridad y con mucha certeza de planeamiento el que podamos desarrollar nuestro país a plenitud en un proceso o en un periodo de 12 años para que ya en el 2036 nosotros podamos tener ese país. Pero eso ha sido con una atención muy directa, muy permanente del presidente sobre cada uno de los tópicos. Desde poder manejar y darle orientación a la macroeconomía para que podamos tener una economía estable, un país en crecimiento, en un momento más alto el crecimiento, en otro menos alto, pero al fin y al cabo un país económicamente en crecimiento, con una economía en crecimiento, y eso tiene que ver con el buen manejo y la buena orientación que el presidente le ha dado a su gestión de gobierno. Pero eso, aparte de ese manejo de la macroeconomía, del control de los precios, de mantener la salsa en un nivel no bajita, porque bajita no la mantiene nadie, hacia la baja no la mantiene nadie, porque esa no es la lógica del mercado, pero sí con los esfuerzos que ha hecho el presidente y con los subsidios que se han llevado a la población, la canasta familiar ha ido Se ha mantenido se ha controlada. mantenido controlada. Y conjuntamente con eso están todas las atenciones institucionales que este gobierno le ha dado al país, tanto desde poder colocarnos a nivel del mundo como una de las mejores gestiones de gobierno, tanto en la interpretación de cómo hemos manejado los distintos sectores, cómo se ha manejado el turismo, cómo se ha manejado la agricultura, llevándonos a tener casi una plenitud en la disposición de los alimentos, la seguridad alimentaria. En cuanto a la gestión de obras, que aunque no hemos tenido una exacerbada inversión de capital, sí esos chelitos han rendido como nunca habían rendido, porque hay que recordar que el país entero está tocado por la gestión del presidente Luis Abinader en términos de ir
a satisfacer las necesidades de cada uno de los pueblos en obras y en necesidades básicas. Ustedes recordarán que la primera visita que hiciera el presidente después de que llegó fue a Pedernales. Y bueno, lo que pensaban que Pedernales era un sueño ya hoy deben haber despertado, sí, sabiendo que Pedernales ya no es un sueño, que es un lugar que ya han venido muchos cruceros sí, con muchos turistas, y que eso está caminando viento en popa, que los hoteles están bastante avanzados, que hay un nivel de desarrollo en Pedernales que eso nunca se pudo pensar. Después el presidente vino aquí a Santiago y bueno, aquí se hay como mostrar. Posteriormente fue a Montecristi en el espacio geográfico de Manzanillo, y bueno, nada más hay que ir a Manzanillo para que podamos ver cómo el desarrollo se ve es muy palpable en Manzanillo, que con un desarrollo que da para ayudar a la región del noroeste entera. Tanto así que ya la empleomanía no es, el desempleo en esas comunidades no es una cosa de tener como preocupación, porque lo que hace falta es gente para trabajar, cosa que es lo mismo que sucede en Tamboril, que el desempleo es cero. Entonces, eso ha pasado en todo el país, ha pasado en Miche, ha pasado en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, y cada vez que vemos una ciudad, constatamos que ha habido una participación. Mira, ayer estaba el presidente en el este, inauguró un traumatológico que es de mucha necesidad, porque ahí ustedes de gran importancia. En el este no había. No había, pero además siempre hay muchos accidentes. Autovía del este. Ayer acaba el presidente de ir al este y dejar en Higüey la inauguración de ese traumatológico, conjuntamente con eso también unas 3 escuelas. Entonces, no es solamente en Santiago, no es solamente en Manzanillo, no es solamente en Pedernales, es en el país entero que ha llegado el desarrollo. De manera que en la parte de las obras también el presidente ha estado cumpliendo. Los gobiernos hay que tomarlo como son las semanas, los meses y los años. Una semana tiene 7 días, un día es mejor, es más productivo que otro, un mes tiene 4 semanas, una es más productiva que otra, y el año tiene 12 meses, uno es más productivo que otro. Pero la gestión del presidente está ahí, es palpable, y aquí en Santiago, cuando hablemos de ella, ustedes van a notar, y los amigos televidentes, que estamos hablando de un presidente dedicado. Miren, ahí estamos viendo unos trabajos que estamos haciendo en la subdirección de prensa aquí de la presidencia, y colocando en imágenes las obras y las acciones de la presidencia de la República en cada uno de los municipios y de los distritos municipales de aquí de Santiago. Eso me parece que era un trabajo que se había hecho en Villa González. Sí, vimos a Villa González. También hay trabajos de Navarrete, trabajos de San José de las Matas. Estamos haciendo todo eso para que quede plasmado. Y hay muchas obras que todavía no se han terminado, pero también este gobierno yo le dije que ustedes no iban a poder hablar. Este gobierno ha manejado con mucha interés y con mucha dedicación la parte institucional, en términos de ver cuáles son las leyes que no hacen falta, de empujar la aprobación de nuevas leyes, como es el caso del mismo Código Penal que anoche acabó de aprobar el Senado y que ya está solo a la espera de la promulgación del presidente. Pero bueno, estas son muchas cosas que hay y no se pueden decir de un solo tiro. Vamos a ver, ¿cómo seguimos? Ya que tocó el Código Penal, pero me gustaría saber ya su reacción, su posición, porque la crítica ha sido que han dejado a un lado el tema de las 3 causales, y entre otras. Sí, porque hay varias quejas. Y sobre todo de los sectores
de la sociedad, ni siquiera de los legisladores, porque los legisladores han sido muy pocos que han reaccionado en ese sentido. ¿Será que hay algún acuerdo entre los partidos para que eso pudiera ya pasar definitivamente? No, mira, los dominicanos tenemos una ganancia, y es que somos un país de mucha participación democrática, de mucha apertura en términos de la opinión, y entonces cada hecho que sucede aquí tiene una réplica y una realimentación de la sociedad en opiniones. Pero lo cierto es que no es posible lograr nada es posible lograr estando todo de acuerdo. Lo que se ha logrado en el Código Penal es lo posible, lo que es posible en este momento, porque si no es posible encontrar un consenso sobre un tema, pues vamos a dejar todo sin reglamentar, sin ordenar, hasta que nos podamos poner de acuerdo en todos los temas. No, lo que se ha hecho es sencillamente eso. Nosotros necesitábamos tipificar un conjunto de delitos que no estaban tipificados y que no se encontraba cómo castigar o cómo penalizar, porque en derecho penal solamente lo que está establecido por ley, lo que está definido en el código, te da posibilidad de penalizar o de juzgar. Entonces, lo que se ha hecho es esas necesidades de tipificar todos esos delitos, que porque ese código tiene 100 y pico de años, del 1884, es la referencia de ese código, entonces no se podía trabajar con esos nuevos delitos, con esos nuevos crímenes. Entonces, eso es lo que se ha hecho. No hemos logrado lo que la sociedad dominicana pudo ponerse de acuerdo. Todo el mundo sabe que en las 3 causales, esté usted de acuerdo o no, porque aquí esto es una diversidad de opiniones, una diversidad y una conciencia un poco diversa. Bueno, en lo que logramos seguir avanzando para ponernos de acuerdo con con esos aspectos que no tenemos referencias comunes, vamos a seguir reglamentando, porque lo peor es la anomia, digamos, de las leyes. Yo estoy totalmente de acuerdo con esos planteamientos y con que se hiciera así. Yo vivía reclamando que lo hicieran así. Claro. Y hay aspectos que, por ejemplo, han salido a relucir. Caramba, eso está fuerte, eso hay que revisar. Que entonces se revise después de ya establecido, que haya una revisión que pueda regular. Perfecta todo no puede ser. Lucildo, hay otro tema que con relación a eso. Déjame hacerte un cuentecito de eso. Mira, yo he trabajado por mucho tiempo en planificación, en desarrollo, y yo le hacía una crítica a los expertos extranjeros que venían a los proyectos. Decidíamos en las reuniones hacer un proyecto y los dominicanos asumíamos el proyecto, lo hacíamos y después que estaba hecho, ellos lo criticaban. Entonces, pero así es muy fácil. Bueno, no tenemos nada, entonces se organizan, se hace, tú lo proyectas, mucho trasnocho, mucho estudio y hace el proyecto. Pero para ellos entonces es muy fácil nada más decir, mira que esto está mal, sí, vamos a cambiarlo aquí. Entonces eso pasa también con todo. Entonces decía que hay otro tema que queda ahí pendiente en la legislación que ojalá y los legisladores se animen y que el gobierno lo impulse, que es el que tiene que ver con la reforma social, o sea, la seguridad social. Es algo que ya la sociedad está requiriendo y que vimos que el gobierno tenía el interés también de que se conociera, pero lamentablemente ya para esta legislación no es posible. Sí, pero hay tiempo, este gobierno está empezando, vamos a terminar el 16 de agosto, cumplimos un año de esta gestión y hay tiempo para nosotros poder, con el interés que tiene el presidente de dejar un legado, de organizar esta sociedad, de dejar normas establecidas, de ver si también el aspecto de formación y conciencia de la sociedad logra ajustarse con estos cambios que tiene que dar. Nosotros tenemos tiempo para hacer eso. Hablando de ese legado, ¿cuál entiendes tú que es el principal objetivo del presidente en ese sentido? ¿Qué es lo que tú has vislumbrado que él
pretende dejarle como legado al país, que se le reconozca con el paso del tiempo, esto fue lo principal que dejó? Mira, yo voy a responder esa pregunta con la última expresión del presidente, cómo él quería que lo reconocieran. Él dijo en una última semanal que él lo único que aspiraba era dejar un país mejor que el que encontró. Entonces, en la parte, en cada uno de los componentes, él ha estado trabajando para dejar una impronta, porque lo que va a suceder en Santiago, para poner donde estamos, es que cuando el presidente haya terminado su gestión, tendremos una metrópoli de alto nivel de servicios, de alto nivel de productividad y con un desarrollo inconmensurable. Y fíjense que no estamos hablando de cosas fáciles. La sociedad de Santiago es hoy, en relación a hace 30 años, 20 veces más grande. Claro, claro. Eso es, yo no lo he medido, pero vista es 20 veces más grande. Esta era una sociedad de casas unifamiliares, y donde quiera que había una urbanización de casas unifamiliares, eso se ha ido cambiando por torres. Así es. E imagínense ustedes, en un lugar de 300 metros había una casa donde vivían 3 o 4 personas, y ahora estamos hablando que en ese lugar hay 15 familias o 16 familias, y si la multiplicamos por 4, vamos a tener 64 familias. Entonces, ya eso son cosas. Y Santiago está desbordado en términos de la inversión inmobiliaria, pero también desbordado en términos de la inversión productiva, porque nada más hay que ver que nosotros somos en Zona Franca la primera muestra, la de mayor capacidad. Entonces, aquí se está desarrollando un nivel. Fíjense la parte de la salud. Santiago se ha convertido en una meca de la salud. Sí. Es una referencia a nivel nacional, pero también una referencia internacional. Regional, nos hemos convertido en un centro atractivo, que estamos explotando el turismo de salud hoy día. Las universidades, las industrias. Nosotros tenemos el pequeño Tamboril, ¿verdad? Tamboril está referenciado a nivel mundial como la capital del tabaco, que nos da un pedacito a nosotros, entonces decimos que Santiago es la capital del tabaco, pero es en referencia a Tamboril. Nosotros estamos en una buena situación, el país va caminando, y está caminando en un momento en que el mundo tiene grandes complicaciones, grandes tribulaciones, y nosotros estamos por el carril de adentro. Gómez, se dio a conocer un informe de la FAO que habla de que la subalimentación se ha reducido a 3.6, me parece, por ciento. Sin embargo, desde la oposición han tomado ese argumento y lo que indican es que las ayudas sociales desde la presidencia, las pensiones que se han otorgado a personas, yo realmente me he quedado sorprendido, sobre todo con el tema de las pensiones, porque caramba, si hay algo que todos deseamos es lograr una pensión. Pero bueno, ha sido una crítica constante y han dicho que todos los subsidios, todos los bonos se han ido aumentando, y eso ha sido una crítica constante con relación al informe, y lo están como comparando que por ahí es que anda la cosa, que sin embargo, que esa no es la forma de cómo una economía puede crecer, y que las personas hay que ayudarla a pescar, o sea, a subsidiar. Es verdad, pero mira, la oposición tiene siempre, el papel de la oposición es hacer una crítica o criticar las acciones del gobierno, porque eso ayuda siempre y cuando esa crítica sea constructiva. Pero es que la oposición hoy está leyendo al revés. Yo vi también la crítica, y la crítica que yo vi es que cómo va a ser que se bajó a 3.6. Sí. Pero que sacó a 2 millones de personas de la pobreza. Es que lo que dice la información es, y eso lo podemos ver en el histórico,
que al nosotros llegar al gobierno, la subalimentación estaba en 8.4, que en la gestión de gobierno nuestro, al 2024, al 2023, esa subalimentación había disminuido a 4.6 y ahora estamos hablando de que ha disminuido a 3.9. No es que disminuyó 3.9. Entonces, pero la oposición lee como ella quiere. Y tiene, ese va a ser su papel. Y ya aquí, aunque desde el gobierno se ha hecho un gran esfuerzo para que nos mantengamos en el espíritu del trabajo, de la productividad, que hagamos la política, que no dejemos de hacerla, pero que nos apeguemos a los plazos institucionales que hay. A pesar de eso, ya en este país estamos en política y todas las expresiones de los que son candidatos, de los que quieren ser candidatos, de los que son dirigentes de los partidos, están referidas a desdeñar, a detractar la gestión del gobierno. Pero por suerte, nosotros tenemos un presidente que está trabajando, que está pensando en la gente, que tiene la mira puesta en que los recursos del erario público se manejen adecuadamente, que está pendiente de las cosas pequeñas. Fíjense, es un detalle singular. Ustedes no habían visto que gobierno alguno se había reunido con Corazán, que un gobierno había ido a una institución a ver qué está pasando ahí, cómo que se van a resolver los problemas de una ciudad que ha crecido inmensamente como Santiago y que tiene un acueducto desde el año 1994. Pero el presidente fue allá y se sentó con ellos, miró sus planes, investigó, preguntó, escudriñó y planteó soluciones. Pero ¿cuántas veces ha ido a educación? Educación, vamos a empezar ahora en agosto, pero ya el presidente ha ido en 2 ocasiones a educación a ver cuáles son los problemas y cómo lo vamos a resolver. Es un presidente que está trabajando para eso. Un presidente así no lo habíamos tenido. Entonces, la verdad que un país que se dé la posibilidad de tener un presidente en esa dimensión es un país que va a avanzar. Y por demás, ustedes sabrán que en todos los índices donde nos han medido, nosotros hemos estado en los primeros lugares, siendo una de las economías más pujantes que hay en América Latina y el Caribe. De manera que la República Dominicana va bien, tenemos que entender los momentos y seguir ayudando al presidente para que cumpla con sus objetivos y deje al país lo que él quiera dejar. En 2 semanas... ¿Está bien? La parte de, porque estamos hablando de cumplimiento, y quiero ahí, la parte del monorriel en Santiago, a pesar de las adversidades de juntas de vecinos que han estado ahora, salieron por primera vez, que nunca habían salido. ¿Se va a cumplir con ese cronograma de trabajo que se ha dicho y que terminar esa obra gris hacia finales de año? Bueno, es coincidente con lo que hablamos en principio. Así como los dominicanos tenemos una amplia posibilidad de opinión y la libertad de expresión, también la gente tiene la libertad de protesta y de hacer lo que sea, pero las obras no se van a parar porque a una persona le llega a la mente que puede hacer una protesta. Tiene que tener alguna legitimidad esa oposición. Y esa obra, que es de una inversión que inicialmente fue de 36,000 millones de pesos, la obra del monorriel, y ahora no sé exactamente en cuánto está, si ha reducido un poco, si ha crecido un poco más, pero una obra de esa naturaleza que está concebida para ver cómo en Santiago ayudamos a que ese trastorno del tránsito se resuelva. No se puede parar porque una gente se para en una esquina y diga. Nada más hay que ir allá a la primera estación en Cienfuegos y llegar hasta aquí, hasta Las Carreras, con Avenida Francia, para que ustedes vean la obra de calidad que se está haciendo ahí y la delicadeza con que a partir de ahí se está trabajando en los jardines del Gran Teatro de Santiago. Y por supuesto, hay un cruce que es un poco traumático, que es en donde está el Patrón Santiago y donde va a entrar
a terreno de la universidad, pero eso no va a crear ninguna dificultad. Lo que pasa es que aquí todo lo que se va a hacer tiene que encontrar un pare como para que tú puedas. Y eso en la democracia también a veces es bueno, porque permite que se expliquen cuáles son las cosas y que se vea la intención. No hay ninguna dificultad porque el trazado de esa ruta no va a dañar ninguna propiedad privada, no va a entorpecer nada, al contrario, va a favorecer que los estudiantes que vengan de Cienfuegos puedan entrar directamente a la universidad en el monorriel. Pero nosotros los dominicanos tenemos esa libertad, nos damos esa libertad de protestar, contra todo que nosotros protestamos, pero tenemos un gobierno que está en la disposición de dar las explicaciones debidas, pero también está agarrado de las leyes para hacer que las cosas que se deben hacer se cumplan. Lucildo, lo que va de este año ha sido un poquito difícil en el ámbito económico, no para la República Dominicana, sino a nivel mundial. Hemos estado viviendo una situación que se ha agudizado después de la llegada de Donald Trump y de una serie de medidas que ha tomado, pero recordemos cómo teníamos ya una guerra Rusia-Ucrania y otras guerras que se han ido produciendo este año y que afectan en el ámbito internacional a la estabilidad, a las expectativas, y eso también ha provocado también que se reduzcan las expectativas de crecimiento económico en el país. Dentro de 2 semanas el gobierno cumple su primer año. Siempre para esa fecha hay expectativas en la gente de que vendrán cambios, cambios de funcionarios y posiblemente cambios en las iniciativas del mismo gobierno, de qué puede hacer el gobierno para relanzarse el próximo año. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué podemos esperar? Le voy a agregar ahí, y se ha estado especulando que los que aspiran a ser presidente, los van a podrían salir. Podrían salir. Mira, esas son especulaciones, rumores. Yo formalmente no tengo ninguna información de eso. Tengo lo mismo que tienen ustedes, los rumores, que van a haber muchos cambios, que el presidente va a cambiar. Bueno, y entonces, cuando hablan de eso, la gente se pone bien, porque a muchos que están esperando llegar, bueno, cuando le dicen que va a haber cambio, ellos mismos empiezan a promover que va a haber cambio, porque la esperanza de ellos poder llegar es que haya cambio. Pero mira, el presidente Luis Abinader no es dado a estar comentando sus decisiones, sino que cuando la toma, la deja ver. Fíjense el caso de Magín. La mayoría de nosotros no nos imaginamos que iban a cambiar a Hochi, la renuncia de Hochi y la llegada de Magín. Y que lo iban a cambiar por Magín. La mayoría no vimos eso con antelación. Y sin embargo sucedió. Y hay muchas cosas que suceden. Pero el presidente no es una gente dado a dejar filtrar las cosas que va a hacer. Vamos a esperar, porque si de algo yo estoy seguro, es de la calidad del presidente que nosotros tenemos, del nivel de inteligencia, de información y de preparación como estadista que tiene el presidente Luis Abinader. De eso yo estoy muy seguro. Y una gente que ha mostrado con su trabajo, con su gestión, con su dedicación, tantas cosas en beneficio del país, no va a hacer nada que no sea para favorecerlo. Yo creo que si él va a hacer algo el 16 de agosto, lo va a hacer para ayudar a que el país logre ajustarse. Ustedes saben que aquí también han habido muchos desajustes, porque a principios de año queríamos hacer una reforma, no se pudo hacer. La reforma fiscal, que estaba contemplado unos ingresos de alrededor de 100 y pico de miles de millones de pesos, y entonces no se pudo hacer, y el presidente con mucha humildad decidió dejar eso a un lado y ver cómo podíamos seguir conduciendo el país sin que tuviéramos que imponer esa reforma incomprendida. Y hemos seguido y estamos, ¿en qué mes estamos? Estamos en agosto hoy, 1 de agosto, y vamos caminando, no con la soltura que queríamos
pero vamos caminando. Y con una decisión muy firme del presidente de que las obras que se han iniciado van a terminarse. Primero que empezar otras. Solo tendremos atención para las cosas de prioridad y muy necesarias para el país, pero los demás va a ser terminar las cosas que hemos empezado, tal como es el caso del monorriel, que ya su obra gris está planeada para Circunvalación de Navarrete, me a imagino. final de año, la circunvalación de Navarrete, que ya también está trabajándose, y por supuesto Tercera etapa, tendremos que Bravo. tener otro programa para que hablemos de la cantidad de obras terminadas y entregadas que en la provincia de Santiago, y quizás si ustedes quieren en otro lugar, ha realizado el gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, finalmente un mensaje, Lucildo. No, a los ciudadanos que se mantengan firmes apoyando al presidente Luis Abinader y su gestión, que es una gestión de mucha responsabilidad y de un presidente que está muy pendiente de lo que necesita el país, de lo que necesitan sus habitantes y de la necesidad de que nosotros desarrollemos nuestro país con más plenitud. El 16 de agosto cumplimos el primer año y ahí vamos a tener una expresión de lo que ha sido este primer año de la gestión del presidente Luis Abinader, que ha sido una gestión que ha iniciado muy cuidada por un presidente que tiene el interés de dejar un legado al país. Bueno, muchísimas gracias, Lucildo, por compartir con nosotros. Agradecer también a nuestros televidentes que nos han acompañado esta noche. Gracias por estar ahí y esperamos que a partir del 16 de agosto, pues el país siga viviendo, esas expectativas puedan convertirse en realidad y podamos entonces sentir mucho mayor bienestar. Gracias, Lucildo. Gracias a ustedes. Y el próximo domingo nos estaremos encontrando en una entrega más de Enlace Semanal. Bye, bye.